comunicativa, o bueno, la habilidad o la competencia comunicativa. Entonces, pues esperamos que aprovechen muchísimo este taller. Nos acompaña Linda y nos acompaña Gonzalo del Centro de Ética. Prepararon un taller increíble para ustedes. Estoy seguro que lo van a disfrutar, que lo van a aprovechar un montón y que no solamente les va a servir, los va a contribuir en la resolución de este reto, sino también esperamos que les funcione para sus vidas, para su vida académica en general, pues porque la ética es algo que finalmente es transversal. Entonces, pues los dejamos con la compañía de Linda y Gonzalo, y de nuevo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Linda Alejandra Zuluaga y trabajo en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad. Soy la coordinadora de docencia del Centro de Ética y me acompaña mi compañero Gonzalo Cocomá, también del Centro de Ética. Gonzalito, saluda y preséntate antes de que comencemos. Buenos días para todas y para todos. Como dice Linda, mi nombre es Gonzalo Cocomar Ciniegas. Trabajo en el Centro de Ética Aplicada ya hace algunos años y soy el coordinador de Cultura Institucional y Proyección Social del centro. Para quienes no conozcan el centro, ahorita vamos a tener la oportunidad de charlar un poco acerca de del Centro de Ética Aplicada y bueno, pues sin más preámbulos, pues queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Le damos la palabra antes de iniciar tal vez a Mariano o arrancamos de una vez, Sonia, de una vez. Adelante, yo creo que ya podemos iniciar. Bueno, bien. Lo primero que queremos decirles es compartir con ustedes en el chat un enlace que Linda les ha compartido allí. Les pedimos el favor que entren a ese enlace. Ustedes también están viendo una pantalla donde aparece una pera y ahí parece, se van conectando ustedes. De esta manera vamos a hacer el taller. Esta es una aplicación que cariñosamente la llamamos La Pera y nos permite hacer interacción con las personas que están de manera virtual, lo cual pues es bastante útil. No se preocupen porque cada uno de ustedes va a tener allí un avatar, no hay forma de poderlos identificar, entonces las preguntas son completamente anónimas. Y vamos a darles allí inicio. Por si alguna persona llega a entrar tarde, nos piden el favor, van escribiendo por el chat y les vamos pegando el enlace. Y por si acaso, otras personas pueden entrar a esa página, joinpd.com, y escribir estas letras a modo de código para seguir la presentación. ¿Listo, Linda? ¿Vamos? Listo. En ese momento hay 24 estudiantes conectados, pero vemos que en la sala hay 51 participantes. Entonces, vamos a ir pegando el enlace durante la presentación. ¿Listo? Perfecto. Dale, Linda. Entonces, vamos a ir intercambiándonos ahí la palabra. Dale. Entonces, pues de nuevo hacemos parte de esta semana 13 y como parte de interactuar con ustedes queremos hablar un poco del Centro de Ética Aplicada para los que no la conocen. El Centro de Ética Aplicada es una unidad que depende de la Vicerrectoría Académica. Nosotros no somos, no trabajamos directamente con los estudiantes más allá de los talleres y de las posibilidades que nos dan algunos profesores, sino que trabajamos específicamente con los profesores para que ellos incluyan el componente de formación ética dentro de sus asignaturas. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de cursos Epsilon. Y cuando hablamos de cursos Epsilon, son precisamente los profesores que han venido formándose con nosotros y que incluyen el componente de formación ética en sus habilidades profesionales. ¿Por qué es importante esto y a qué obedece la invitación que nos hace la Facultad de Administración para participar en esta semana 13? La reflexión ética es algo que debería permear todos los espacios de desarrollo de los individuos. Y en ese sentido, cada uno de nosotros está invitado a pensar desde lo que hace y cómo lo hace, cómo se hace visible esa reflexión ética, cómo en las decisiones que tomamos, cómo en las diferentes situaciones que tenemos que vivir se hace presente la ética en esas situaciones. Y por eso nos parece mucho más importante que desde los mismos saberes profesionales incluyan esa formación ética. Esa es parte de la apuesta de la universidad. Llevamos poco más de 6 años en los que hemos intentado transversalizar esa formación ética en el currículo de la universidad.
muchos profesores, y en eso la Facultad de Administración ha sido un aliado estratégico, han recibido formación y han incluido dentro de sus programas esa formación ética. Em, Tenemos cuatro espacios de actuación misional. Uno, como pues lo pueden ver, es la docencia, que es la parte de la que yo soy responsable, pero tenemos también la proyección social y la cultura institucional, de la que Gonzalo dirige esos dos ámbitos, y la parte de investigación, porque queremos que la ética se transversalice en toda la universidad, no solamente con los estudiantes, con los profesores, sino también con el personal administrativo y todas las personas que participamos de la vida en la Universidad de los Andes. Eh, la visión que tenemos es lograr que efectivamente este centro se convierta en un referente acerca de la reflexión ética no solamente en Bogotá, en nuestras universidades, sino ojalá en América Latina y más allá de las fronteras. De hecho, la próxima semana vienen a visitarnos de una organización que trabaja a nivel mundial el tema de la ética, que es una fundación que se llama Globetics, porque queremos ser un referente frente a esa reflexión, cómo desde eso que nosotros estamos haciendo en la universidad logramos transformar nuestra sociedad, generar acciones, generar que efectivamente las personas se comprometan con sus valores y con tomar decisiones responsables y éticamente correctas. Entonces, esa hace parte como de la visión que tenemos a futuro. No sé si quieras completar algo ahí, Gonzalito. Pues a modo de ejemplo, para que ustedes piensen en esta visión que queremos, en la cual queremos trabajar también, Linda les comentó la visita de Globetics, pero también queremos ser referente a nivel nacional y estamos trabajando actualmente con la Armada Nacional para el diseño de manuales de formación ética de sus cadetes. Entonces, aquí ya también empezamos, como decía Linda, a pasar un poco de esas fronteras académicas del ámbito universitario y cumplir un poco ese mandato que nos exige el ser egresados de la Universidad de los Andes y es tener incidencia positiva en la sociedad. Este trabajo con la Armada ha sido muy, muy interesante, nos ha llevado a pensar cosas que no nos habíamos planteado antes en el ámbito académico y nos implica un reto también, deliberar con los militares que cumplen una función muy importante pues, en la estructura del Estado y a veces como académicos eso nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces, pero pensamos que allí cumplimos también nuestra misión de proyección social y de trascender las fronteras académicas. Eso era solamente un abrebocas para contarles qué hacemos en el Centro de Ética. Y ya entrando en materia, pues queremos hacerles algunas preguntas. Entonces vamos a entrar ahora sí al taller y queremos preguntarles y saber ustedes qué piensan acerca de la ética. Entonces, Linda nos va a ayudar acá con esta primera diapositiva y luego tenemos un ejercicio. Adelante, Linda. Listo, entonces cuando los estudiantes le preguntan a uno, pues cuando nos presentamos no lo dijimos, Gonzalo tiene formación como antropólogo, mi formación profesional es filósofa, eh, a uno le preguntan, bueno, ¿y qué es la ética? Y cuando uno comienza a intentar pensar qué es la ética, a veces parece que es mucho más fácil decir que no es antes de poderla definir. Y para eso nos servimos de un autor que suele ser muy leído contemporáneamente y que hace una reflexión bien interesante acerca de la ética. Y él nos dice, miren, la ética no es un sistema de molestas prohibiciones puritanas fundamentalmente diseñadas para impedir que las personas se diviertan. Mucha gente considera, estilo Mafalda, que la ética es referida a todo eso que si no es, ¿cómo es? Lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que Parece me que gusta es solamente ilegal. pensamos, exacto, solamente pensamos en las cosas que prohíben frente a esa idea de la ética. Otros tantos piensan que la ética es un sistema noble en teoría, pero que no tiene validez en la práctica, que se quedó en los libros que escribió Aristóteles, en los libros que escribió Kant, en los libros que escribieron Mill y Bentham, pero que eso se queda solamente en la letra muerta. Y cuando nos comenzamos a preguntar efectivamente a qué se refiere la reflexión ética, nos encontramos que la ética nos debe servir es como una guía para tomar decisiones en la práctica. Esa guía que nos obliga a preguntarnos todo el tiempo qué es lo que debo hacer.
Y frente a esa pregunta del qué debo hacer, una de las grandes inquietudes que tenemos nosotros frente a nuestro futuro y frente a nuestra formación profesional es qué debo hacer como profesional, qué tipo de profesional quiero ser, qué es lo que debo hacer en casos concretos dentro de mi vida profesional, más allá de esa reflexión casi etérea, pensar en las pequeñas decisiones, qué es lo que debo hacer y qué es lo correcto hacer. En ese sentido, toda la reflexión ética se refiere a un ejercicio práctico y un ejercicio práctico que me está llevando a pensar qué razones tengo para tomar las decisiones que tomo y qué tanto soy consciente de la responsabilidad que me cabe frente a las decisiones que he tomado. Entonces, básicamente, aquí enmarcaríamos esa reflexión sobre qué es la ética. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario antes de seguir. Pueden alzar la mano y nosotros les Pueden damos la levantar la palabra. mano, también interrumpirnos en cualquier momento para participar. Parece Bueno, que no, Gonzalito. como hay un poco de tal vez timidez, les queremos entonces pedir el favor que en esta diapositiva, si están siguiendo la presentación en la pera, piensen un poco en qué es la moral y qué es la ética. Tómense un momento para reflexionar. ¿Y qué habría de diferente y qué habría de semejante entre estos dos conceptos? Piénsenlo un momento y pueden escribir y ahorita vamos a ver algunas de sus respuestas y vamos a dialogar a propósito de ello. Entonces, los invitamos a que planteen sus respuestas allí en la aplicación de la pera. En este hay una herramienta que es de dibujo y ustedes seleccionen, escojan la T de texto y pueden escribir en cada uno de los 3 espacios que aparecen allí. Entonces, los invitamos adelante. Ya hay una primera respuesta de 33 personas que están conectados. Entonces, adelante. Les acaban de compartir también en el chat la aplicación. Vamos a ver algunas respuestas para que se animen. Ya veo que hay algunas personas que se han conectado. Ya hay 7 respuestas. Vamos a mostrar algunas y ahora los dejo que sigan escribiendo. Acá hay una que es percepción personal del bien y del mal. Ya hay una primera idea. Gonzalito, pero seguimos viendo la diapositiva de qué es y qué no es la ética. Sí, a ver, Sí, esperen sí. un momento. Ahora, Estamos viendo el diagrama de Venn de moral, semejanzas y ética. sí, ya, y acá ya están escribiendo. ¿Sí? Mira acá el estudio, la ética. Ahora sí. Acá vemos otra. Vamos a dar unos minutos para que sigan escribiendo. Voy a ocultarlas y puedan seguir reflexionando, ¿vale? Estás en silencio, Gonzalito. Que algunos están escribiendo en el chat, discúlpenme. Y Ángela está escribiendo aquí en el chat. Pero vamos a ver ya algunas de las respuestas, ¿les parece? Y vamos a
a dialogar a propósito de ello. Bueno, acá tenemos una primera. ¿Qué dices, Linda? Bien, en esta entonces nos dicen que la moral es una percepción personal del bien y del mal, mientras que la ética se enfoca en la conducta humana y la semejanza es que la ética abarca la moral. Perfecto, esta me parece que recoge muy bien la percepción, sobre todo porque lo moral, recuerden que siempre va a estar atado es a las costumbres, a la cultura, mientras que la ética pretende ser un poco más universal. En esta segunda, miren que aparece la idea de la ética desde el profesionalismo, desde la universalidad. En lo moral hablamos de dilemas, de lo personal, según esta respuesta. Y la semejanza dice que es la ambigüedad, que es correcto y que no. No Vamos a ver sé, otras. sigamos mirando y ahora, porque hay Y varias si se cosas ya animan, bien por favor, interesantes. pueden levantar la mano y comentar algunas de estas. Entonces, les animamos también a que lo hagan. ¿Qué dice esta? La moral en la La moral forma como las como, personas. exacto, como las personas diferencian lo que está bien de lo que está mal, mientras que la ética estudia entre el bien y el mal y la semejanza la relación con el comportamiento humano. Bien, Eso está muy ahí ya hay varios interesante. elementos, sí, ya hay varios elementos bien Acá lo que están planteando es que puntuales. lo que es en común entre la ética y la moral es que ambas tienen que ver con el comportamiento humano. Ujú. Aquí, en esta. Miren, esta dice que la moral tiene reglas, mientras que la ética tiene valores y piensa el beneficio de la sociedad, y que la semejanza estaría en ser una guía para una mejor sociedad. Y ahí aparecen muchos conceptos que nos van a servir. En este, entonces, moral, constructo social que establece las normas de comportamiento. La ética es el conjunto de la moral en pro del comportamiento humano y las semejanzas que están aplicados sobre la conducta en la sociedad. Bien. Miremos otra. Acá está. Vamos a ver otra. Vamos a ver unas del final. Bueno, esta. Moral, acuerdos y normas sociales que determinan cuáles comportamientos se consideran como buenos y cuáles como malos. Y la ética es el estudio de la moral. Muy sucinto y está bien. Perfecto. Ujú. ¿Qué habría de semejante acá? Voy a detenerme en este para abrir la discusión un poco. No sé quién haya escrito esto, pero ¿qué habría de semejante acá? Puede ser la persona que haya escrito o otra persona que quisiera compartirnos estas ideas, pensando que, digamos, aquí habría un consenso. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta idea. ¿Qué sería entonces lo semejante entre estas dos? ¿Ninguno se anima? Dale, María María José. José, gracias. Hola, ya me deja activar el micrófono, qué pena. Yo creería que la semejanza es que ambos están encaminados a definir cómo el humano, la persona, se relaciona con el entorno. Es decir, la moral son esos acuerdos y la ética estudia esos acuerdos y define cómo el humano se centra, se plantea, se comporta en ese entorno. Muy bien, Muchas muy gracias, María bien. José. ¿Alguien más? Iba a invitar a María José que le diera la palabra a otra persona, pero pues, apagó el micrófono muy rápido. En el Ángela, chat nos están diciendo que la ética va más allá de lo moral. invitamos a Quisieras, Ángela para que prenda el quisieras, micrófono y nos explique un poco exacto. esto. Ok, Bueno, no puedo hablar porque bueno, está en la miremos oficina. otra. Ah, qué vaina. Emilio. Emilio,
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, sí, señor. Muy bien. Bueno, yo también diría que, o sea, yo lo que vería de diferencia no más que la otra es que siento que, de cierta manera, la ética es la manera que uno maneja la moral. No sé si eso tiene sentido. Y la moral Claro. es como todas aquellas normas que uno tiene o todos aquellos pensamientos que forman la manera que uno actúa o que uno piensa. Ok, pero entonces la ética tampoco incidiría en tu comportamiento. Sí, porque la ética es la manera en la que tú, o sea, a ver, la moral son como esas normas que, digamos, que uno mismo crea, ¿cierto? Como que la moral de uno. Ujú. Bueno, Y la ética es la manera en que uno actúa, creo yo, con base a la moral, o la manera, sí, la manera ética de actuar frente a la moral de uno. bueno, ahí siento un poco como... Pero entonces, según te entendí, la ética estaría por encima de la moral. ¿Algo así? O sea, no existiría una sin la otra, es mi comentario. Bueno, vale, chévere. ¿Alguien más que quisiera comentarnos? Eso es clave, que uno pueda hacer esta diferencia. Me parece que es fundamental. Y si uno se va a este taller, por ejemplo, teniendo claro esos conceptos, yo me daría por buen servido porque ya empieza a tener aplicación para su vida cotidiana. Mira, en el chat, Ángela nos dice que la ética va más allá de lo moral. Lo moral puede ser adecuado dentro de una sociedad, pero no necesariamente es un comportamiento ético. Por ejemplo, el aborto es aceptado en ciertas sociedades. Entonces ahí nos está poniendo esa discusión de cómo eh, la ética pretende un poco más, pues según cómo lo leo y espero estar siendo fiel a lo que Ángela nos quiere decir en su escrito, la ética pretende ser un poco más abierta, un poco más universalizable, mientras que lo moral va a ser muchísimo más restringido frente a eso que solamente se acepta en algunos espacios sociales. Mira, esa está interesante, mira, que creo que cabe bien para el análisis de lo que decía Ángel ahorita en el chat. Dice, desde una perspectiva social y cultural, la moral son las reglas de una sociedad que influyen en las acciones de un individuo o de esa sociedad, diría yo le complementaría no solamente ese individuo, sino de varios individuos que comparten esas reglas que determinan que en esa sociedad hay algo que está bien y algo que está mal. Está bien. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Vamos a ver lo que dice de ética, desde una perspectiva individual, cómo un individuo actúa teniendo en cuenta su contexto. Yo aquí quisiera preguntar si es solamente individual o uno podría ser más bien no solamente que trascienda a lo individuo, ahí sí como dice Emilio Durkheim, que sea supraindividual y pueda coaccionar, es decir, a otras personas. Así como de pronto uno tiene tentación a portarse mal porque parece que una travesura es divertida, yo también creo que el buen ejemplo termina condicionando a otras personas para que se comporten bien. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y hay una semejanza, es saber cómo actuar de forma correcta. Yo diría que la semejanza es, insisto, en que ambas, tanto la ética como la moral, inciden en cómo me comporto. Y lo dejaría ahí. No lo calificaría. Simplemente inciden en cómo me comporto. ¿Qué dice Linda? De acuerdo, en el sentido que el comportamiento siempre va a ser como el espacio que nos hace preguntarnos y nos obliga a analizar el contexto en el que estamos actuando. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, digamos que ya hace parte de esa diferenciación entre lo ético y lo moral. Aquí me gustaría que tuviéramos como un mínimo de acuerdo en que lo moral siempre se va a referir a lo bueno y lo malo. Lo ético va a apostarle más a la idea de pensar lo correcto y lo incorrecto. Eso ya genera una diferencia que podemos manejar acerca de qué estoy hablando cuando hablo de lo moral y de qué estoy hablando cuando hablo de lo ético. Pero no sé si para poder avanzar en el taller, si quieres, y a ver si se van animando más a conversar con nosotros, pasamos al siguiente punto, ¿te parece? Vale, adelante.
Bien, frente a esto, una de las cosas en las que nosotros quisiéramos que el trabajo que hacemos en el taller del día de hoy les quedara a ustedes para su futuro, para lo que van a hacer ustedes como profesionales, es entender que esa diferenciación entre lo moral y lo ético nos dice, mire, frente a lo moral usted hace juicios morales. Y esos juicios morales son juicios que lo obligan a usted a preguntarse y afirmarse si eso que hizo estuvo bien o estuvo mal. Comienza uno a preguntarse qué fue eso que hizo que tomara este tipo de decisión y que no tuvo en cuenta al momento de tomar ciertos tipos de decisiones, que tiene que ver con esa imposibilidad de universalizar la razón por la que tomé una decisión. Tiene que ver con mi cultura, con mis creencias, con todo eso que está envuelto en la moral. Mientras que con la ética nosotros esperamos que ustedes se entrenen de cierta forma en un ejercicio de deliberación. Ese ejercicio de deliberación, ¿qué implica? Implica que los problemas van a ser problemas que le obligan a usted a tomar decisiones y que esas decisiones en algunos momentos van a ser decisiones complejas. Y esas decisiones complejas le exigen a usted antes de tomarlas que sea muy consciente del contexto en el que está tomando las decisiones, que sea muy consciente de qué perspectivas tiene para solucionar esa decisión que debe tomar y que esté muy consciente de cuáles son las consecuencias que tiene la decisión que usted toma. Por eso cuando hacemos un ejercicio de deliberación ética, estamos pensando en cuáles son las razones que me llevan a actuar y que me hacen sentirme tranquilo con la decisión que tomo o dejo de tomar. Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer con ustedes hoy, parte del taller que queremos desarrollar en adelante es intentemos tomar decisiones deliberadas, informémonos, pensemos el contexto, pensemos las decisiones que podemos tomar, cómo las estamos tomando y si nos sentimos realmente conformes con la decisión que tomamos y asumimos las consecuencias que de ella se derivan. Entonces es un poco como la invitación. ¿Eso por qué? Porque lo que estamos haciendo ahorita no es simplemente aprender teoría ética, para eso están los filósofos y las clases de filosofía, sino que es importante darnos cuenta de para qué nos sirve la reflexión ética. Y esa reflexión ética nos sirve como un ejercicio práctico. Nos sirve para resolver dilemas, para poder tomar decisiones difíciles, para esclarecer y priorizar nuestros valores, saber qué valores son más importantes para nosotros y cuáles no lo son tanto, qué nos importa más, qué nos importa menos, para poder armonizar un poco nuestros valores personales con los valores profesionales, hasta qué punto yo estoy dispuesto a actuar solamente bajo los principios de mi profesión y negar un poco mis valores personales o en qué momento yo definitivamente pongo mis valores personales por encima de los valores de la profesión y actuar con coherencia. Creo que una de las cosas que más nos pide el mundo y que nosotros mismos somos muy críticos frente al mundo en el que estamos viviendo es si somos realmente coherentes entre lo que queremos y lo que hacemos. Queremos sociedades justas, pero no actuamos de forma justa. Queremos sociedades en las que no haya corrupción, pero cometemos diferentes actos corruptos y vamos normalizando actos corruptos. Entonces, la ética me sirve como un ejercicio práctico y me sirve como un ejercicio práctico en tanto y en cuanto me permite ser coherente con lo que pienso y lo que hago. Entonces, básicamente, esa es como la invitación a esta segunda parte del taller. Este muñequito, a nosotros nos parece, nos preguntan por qué lo ponemos ahí como modo de caricatura y por qué está con el tema de la deliberación ética. Si ustedes se fijan, el concepto ahí de deliberar y es considerar atenta y detenidamente estos puntos positivos y negativos antes de tomar una decisión y adoptarla. ¿Y qué tiene que ver esto con estos monachos y la Mona Lisa? Es porque deliberar, tomarse ese tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión, puede asemejarse a un entrenamiento, puede asemejarse a prepararse para esas situaciones difíciles que uno puede llegar a enfrentar en la vida, en cualquier situación de la vida. Y entonces, así como uno se prepara de pronto, bueno, no sé, si va al gimnasio y se pone en forma, ahí tendrá un objetivo. Si usted va a la universidad y se entrena en diferentes
teorías y técnicas y, específicas de una rama del conocimiento, es porque usted está entrenándose para ser profesional en tal área. La deliberación ética también puede entrenarse. Y lo que quiere decir con ese dibujito es como si a uno le preguntaran, vamos a dibujar en ese momento a todos la Mona Lisa, y en automático nos puede salir el primer dibujo que tenemos a la izquierda. Quien no tenga habilidades de dibujo. Pero si uno se entrena y hace el ejercicio y se toma, ahí sí como decimos en algunos lugares, se da la pela de hacer la tarea, puede que usted llegue si no es muy hábil, a tener un dibujo como al segundo. Y bueno, no queremos decir que usted llegue a ser como a tener una réplica exacta de la de Leonardo da Vinci, pero sí puede llegar a ser un maestro en la deliberación a medida que ustedes se tomen el tiempo para tomar una decisión, a pesar de lo difícil que ésta sea, a pesar de estar bajo presión, a pesar de estar en una situación que tengan un margen de maniobra más bien estrecho, uno puede tomarse ese tiempo para tomar decisiones. Entonces, la invitación aquí es que uno se puede entrenar en deliberar, en tomarse unos segundos al menos para decidir cuando está frente a una decisión difícil como la que les queremos plantear ahorita. Solamente les queremos hacerles una pregunta, y es, ¿qué son para ustedes los dilemas morales? ¿Qué es ese asunto de un dilema moral? Y en esta aplicación, nuevamente en la pera, les pedimos el favor que nos respondan qué creen que es, qué piensan ustedes que es un dilema moral, y que nos den un ejemplo de su propia vida, si es posible. ¿Han estado ustedes en un dilema? Entonces, los invitamos a que vayan respondiendo. Ya hay 3 personas que van respondiendo. Vamos a dar unos minutos para que lo hagan y nos digan qué es eso de un dilema moral. En las diapositivas anteriores alguien ya había escrito que era un dilema. Entonces, así como dejamos claro esas semejanzas y diferencias entre ética y moral, quisiéramos ahora que nos lleváramos de este taller tener claridad absoluta de qué sería un dilema. Entonces, adelante, por favor. Van a ser respuestas hasta ahora. Hay una mano levantada. Lía. Sí, Dale, por, ahí te escuchamos. sí. Por ejemplo, hay ese dilema muy famoso, creo que, donde viene un tren y hay 2 opciones, y en una opción hay como 5 personas no sé cómo se decirlo, en la vía del tren, y en la otra vía hay 2. Y el conductor tiene que decidir cuál vía como coger, si matar a 2 o a 5 personas, o si tú eres la persona que está al lado en la estación y puedes decidir con un manual dónde va el tren. Y sí, es como un dilema moral. Muy bien, muchísimas gracias, Lía. Ese es el dilema clásico, que es el dilema del troley o el dilema del tranvía, con el que le enseñan a uno a pensarse los dilemas. Y Lía nos pone acá de presente que tal como lo presenta el caso, el dilema el dilema del troley, poder elegir entre la vida de 5 o la vida de 1, o la 5 o la vida de 2. Muchas gracias. Germán nos dice en el chat
que un dilema moral es una situación en la que se debe decidir entre dos opciones que son moralmente correctas y donde se enfrentan valores que son moralmente valorados. Miremos entonces también las respuestas que nos han escrito en la pera. Entonces, dale, Gonzalito. Antes quisiera decir que el ejemplo que nos trae Elías es el, como tú decías, el clásico, y ahí uno ya empieza a entender a qué nos estamos refiriendo. El ejemplo que nos da en el chat Germán es una definición perfecta, casi de diccionario. Y aquí empezamos también a encontrar ideas interesantes para entender el dilema. Situación en la que mis concepciones de moralidad, cuestiones del comportamiento animal, se ven enfrentadas o en conflicto. Aquí esto está clarísimo. Un hombre cuya esposa está enferma de cáncer, los medicamentos para su tratamiento son extremadamente caros y con la intención de salvarla no sabe si lo mejor es robar el medicamento o dejar que ella pues padezca la enfermedad. Este es un dilema también clásico, este es el dilema de Haynes, muy estudiado. Aquí vamos a ver otros. Dice, es un conflicto al momento de tomar una decisión, dado que aunque según la moral es incorrecto, llega a generar un conflicto mayor. Llega a generar un beneficio mayor, disculpen. Se me ocurre el hecho de que al caminar en la calle ver que a alguien se le cae un billete del bolsillo y decidir entre avisar o quedarse con el billete dado que está en crisis financiera. Ah, bueno, no había visto lo de crisis financiera, fantástico. Muy bien, muy bueno. ¿Qué le pasó? Eso son, discúlpenme. Todos los días me encuentro en un dilema moral y yo decido si actúo en beneficio común, es decir, actuar sin perjudicar a los demás o simplemente hacer lo que yo quiero. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Pensando en que todo el mundo podría eventualmente encontrarse en ese dilema entre el beneficio individual o el común. ¿Cuál podría ser? De la vida cotidiana en Bogotá, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Puede ser un dilema sencillo, un dilema complejo. A ver, Emilio, ¿qué se te ocurre acá para cuál podría ser ese? Porque esto está muy teórico. Emilio, adelante. No sé por qué no pueden desactivar el micrófono tan fácil. A ver. Ahora. Ya puedes, Ya, Emilio. hola, Listo. eso sí. Qué pena, es que parecía que el anfitrión no había quitado la opción. Yo Esos no, anfitriones como son, ¿no? no sé si llega a ser un dilema moral, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza. Por ejemplo, el trancón llegando a la universidad. A ver. Uno llega, es que soy malo para ubicarme en las vías en Bogotá, pero eso, o sea, por la vía por donde está el Transmilenio, en las universidades, ¿cierto? Después de Rond Point, cuando uno está llegando a la Cinemateca, uno se hace el lado derecho, a hacer la fila, pues como todo el mundo, para que el trancón fluya. Entonces, el dilema moral ahí sería o hacerme en la parte de atrás de la fila, como todo el mundo, y seguir las normas, o colearme por un ladito y meterme primero, pues para que yo llegue más temprano que el resto del mundo. Ok. Los que hacen doble y triple carril para hacer un giro. ¿A eso te refieres, Emilio? Sí, exactamente. Ujú. Pero eso sería un dilema o un falso dilema, Emilio. Es lo que, no sé, Porque, por eso es que dije, no estoy tan seguro. bueno, ¿alguien le quisiera ayudar a Emilio si esto es un dilema o un falso dilema? Ángela, a ver, ¿qué dices, Ángela María? Ves que Ángela Bueno, no es puede que, hablar porque está en la oficina, ¿te ah, acuerdas? no, y además ella nos planteó ya acá una cosa mucho más dramática. Escoger entre la vida de tu mamá o el hijo al momento de nacer. Tener, tener que hacer algo no ético en el trabajo por conservar el trabajo. Bueno, muy bien. Pero, ¿creen ustedes que Emilio está, o la situación que nos plantea Emilio es un dilema o un falso dilema? Curiosamente, yo creo que la mayoría estarían de acuerdo con decir que hay un dilema entre hacer el doble carril y avanzar y no hacerlo. Para mí es un falso dilema porque estaríamos entre algo que es legal hacer y algo que es ilegal. De hecho, las personas que hacen dobles carriles deberían ser multadas porque están acabando de entorpecer el tráfico. Entonces ahí digamos que está una opción correcta frente a una incorrecta y a eso le llamaríamos un falso dilema.
Tenemos dilema cuando ambas opciones son incorrectas y tenemos que escoger la menos nociva, o ambas opciones son correctas y pues tenemos que escoger con la que nos sintamos más cómodos. Entonces es un poco el tema sería un poco más de pensar entre lo legal y lo ilegal, Emilio. Entonces, mucha gente, yo sé que muchos de tus compañeros y muchas personas que dicen que frente al caos de la movilidad en Bogotá uno tienes que hacer, sálvese quien pueda, lo aceptarían como dilema, pero si fuéramos un poco puristas con el tema de la decisión que tendrías que tomar ahí, es un falso dilema. No sé, Gonzalito, si quieres, seguimos mirando casos. El de Ángela Acabamos está unos. terrible, el de Sí, escoger, que es muy común, por ejemplo, en algunos casos donde al padre, a un futuro padre le dicen, mire, tiene que escoger entre la vida de su esposa o la vida de su hijo. Ahí hay un dilema muy fuerte porque estamos hablando de dos vidas y dos vidas que seguramente quisiéramos que ambas se conserven, ¿no? muy Y el difícil. otro que nos puso Ángela también, que es el de hacer algo no ético en el trabajo para conservar el trabajo. Ahí yo de nuevo tengo digamos que esa angustia de si realmente hacer algo no ético aplicaría como dilema, o si es un tema más de un falso dilema, una difícil decisión. No estoy diciendo que sea fácil la decisión, pero más que un dilema es una decisión difícil, una decisión problemática. No sé, Yo Gonzalo. pienso, viendo las definiciones que aparecen acá, yo creo que la definición está clara. Es una situación en la que hay dos o más posibles soluciones, pero ninguna es preferible o correcta. Eh, por ejemplo, problemas que cuestionan la ética, solo un flotador, los demás se mueren, pero quisiera preguntarles si, porque sigue siendo muy teórico, si han estado ustedes en una situación de un dilema. Insisto, un dilema puede ser muy trágico, es decir, entre elegir el que nos acaba de plantear Ángela, Ángela. entre elegir un padre, la vida de su hijo y su esposa. Eso es muy difícil. Habría dilemas no tan complicados, pero yo pienso que tenemos dilemas cotidianos y muy sencillos. A veces dilemas chéveres. No sé, ¿alguien ha tenido un dilema? Realmente quisiera preguntarles, porque veo, digamos, yo no sé quién haya estado en esta situación de solo un flotador y los demás se mueren. Todas las opciones son excluyentes y se debe elegir dando mayor importancia a ciertos valores morales. Ciertos valores morales que están enfrentados se implica, aquí ya vamos a empezar a hacer claridad, si están enfrentados, esos valores al estar enfrentados tienen el mismo peso y al elegir uno se sacrifican los demás. Esa es una situación. Gonzalo les dice que un dilema divertido, piensen en un dilema divertido como pudo haberle sucedido a muchos de ustedes de quiero estudiar administración de empresas y mi Ok, dilema divertido es pasé en el CESA, pasé en la Javeriana, pasé en los Andes, tengo que tomar la decisión de dónde lo voy a estudiar. Ese es un exacto, dilema ese es un. divertido. O sea, en el sentido que no hay nada muy trágico ahí, sino simplemente estoy tomando una opción y desecho las otras. Y cada universidad, muy bien, Linda, gracias por ese ejemplo. Cada universidad en esa situación representa un valor específico. ¿Qué representará la Javeriana? Un valor. ¿Qué representará el César? El César, perdón, perdón, otro valor. ¿Qué representa los Andes en ese caso? Un tercer valor, y por el cual ustedes elijan, pues allí implica el sacrificio de los otros dos. Claro, en el mundo real a veces habrá personas que puedan tomar cursos y dirán, no, pues eso ya no es un dilema ahora, porque se puede haber cotutelas, existían otros escenarios, tomar cursos en otras universidades. Bueno, pero no todo el mundo tendría esa misma posibilidad. Entonces ese es un dilema divertido. Otro dilema divertido, ejemplo, y ese lo ponemos siempre como ejemplo, porque nos hizo reír mucho. Una vez en una clase allí en la universidad alguien nos dijo, hacíamos este mismo ejercicio y decían, yo no sé si este es un dilema, porque debo yo contarle, y lo planteaba así como de ver, debo yo contarle a mi mejor amigo que la novia de él le pone los cachos, pero conmigo. Entonces, claro, nos reíamos un poco. Puede ser muy trágico, sí, efectivamente, sobre eso se han montado novelas y cosas. Estoy pensando ahorita en
una novela clásica de Émile Zola, que estaba montado sobre esa triada de amor. Pero en ese momento resulta muy jocoso. No sé si alguien pueda estar en ese dilema. Pero lo que más chistoso era que después un estudiante decía, pero ese tampoco ya es un dilema ahora, profesor. Entonces decía, ya me siento yo un poco viejo. Y le decía, ¿por qué? Y él decía, pues es que ahora existe el poliamor, entonces la cuestión es simplemente convencer a uno y a otro que nos queremos todos y ya está. Entonces yo decía, bueno, definitivamente los tiempos han cambiado. Pero bueno, discúlpenme que me permita esa ligereza contarles los dilemas chistosos. Hay dilemas también bien complicados. Vamos a ver algunos que aparecen acá. Evaluación de una o más alternativas en una situación donde se busca una solución que responda a lo bueno y lo malo. Delatar a un amigo por un acto erróneo, eso está bien. Eso es un dilema bien complicado. ¿Cuáles enfrentados allí? La amistad versus la honestidad. No sé, Linda, ¿qué piensas tú? Sí, serían básicamente esos dos. Y Aquí mira, hay un mira ejemplo. que el Vamos que a ver. sigue también está como Sí, sí, sí. complicado. Eso Vamos a estaba ver. bien. Ayúdame ahí. Revisar mis notas, incumplir una regla del examen porque en el momento se me olvidó la respuesta y yo sé que me esforcé durante el curso. Pondría mi ética en juego. Cumplir a cabalidad las normas del examen y perder la respuesta, aunque sé que me he esforzado durante el curso, pondría mi resultado académico en juego. Em, que ahí básicamente es todo lo que tiene que ver con ese ejercicio de la integridad, ¿no? Que es uno de los elementos que también nos obliga a pensar mucho, sobre todo en la vida académica. Eh, Revisar mis notas es lo que, pues, antiguamente uno decía es hacer una copia, perdón, que se alborotó aquí el niño. Em, pero yo debo ser consciente de que si estas son las normas, debo cumplirlas, ¿no? A pesar de que eso pueda poner en juego, por ejemplo, la percepción ética que tengan de mí o mis resultados académicos. Eh, a mí personalmente me parece un dilema bastante complicado porque una de las cosas por las que creo que jamás hice copia en el colegio, en esa época, hace muchos años, era porque me daba físico pánico ser puesta en vergüenza delante de todo el mundo y que dijeran es una tramposa. Eh, pero pues mucha gente no lo ve tan grave. Así como les contaba Gonzalo lo que nos pasó en una clase, en una charla sobre integridad académica, un estudiante dijo, después de haber aceptado que había cometido plagio, dijo, pero es que no fue mi culpa, yo no pude evitarlo. ¿Y por qué no pudiste evitarlo? Porque es que mi compañero escribe muy grande, entonces yo alcanzaba a ver todas las respuestas. O sea, la culpa no era de él, que se había copiado al compañero, sino del otro por escribir grande. Entonces son ese tipo de cosas donde uno tendría que pensar esa decisión que tomé, qué responsabilidades a qué responsabilidades me obliga, cuáles son las consecuencias que tiene esa decisión que he tomado, ese acto deliberado al que he decidido sucumbir, bien sea revisar mis notas mientras estoy en el examen, bien sea a rajarme así, pues sepa que no estoy muy feliz porque me he esforzado, pero pues no recibo la nota porque en ese momento no me pude acordar. Eh, no sé qué quisieras agregar ahí. No, yo quisiera ya pasar a la siguiente diapositiva y ver la definición de dilema para no Dale. agarrar. Entonces, pues Y ahí el tenemos. tema del léxico es dilema como di y lema, dos principios que están enfrentados. Eh, Siempre cuando nos encontramos ante un dilema, hay que decidir y hay que decidir teniendo de presente que hay un conflicto entre valores y principios. Eh, Usualmente ese elegir, como ya lo dijeron varios de sus compañeros en las respuestas que nos dieron, eh, anula completamente una de las opciones. Entonces, cuando decido entre A o B, anulo A o anulo B en el momento de la decisión. Y es importante tener eso presente como un elemento frente al que nos vamos a ver enfrentados en muchas ocasiones en nuestra vida, escoger entre a qué valor le vamos a dar más peso, a cuáles de sus principios fundamentales o cuál de sus presupuestos es al que le voy a apostar. Y eso hace parte de ese ejercicio de deliberación ética con el que nosotros queremos que nos vayamos entrenando desde este taller y en el reto que ustedes van a enfrentar durante esta semana. No sé si quieres agregar algo ahí.
No, yo quiero ya, bueno, la última es que frente a esas características del dilema, ya lo hemos hablado, si no enunciarlas acá, el sacrificio una opción por otra, pero ahí hay una que a mí siempre me parece clave y es la presión. Normalmente el dilema moral, la decisión frente a esa situación, sucede bajo presión, bajo condiciones medio de constreñimiento de tiempo y espacio. Usted tiene poco tiempo o una situación complicada en la cual la decisión implica que sea apresurada. Y ahí viene el asunto con la deliberación. Eso es un poco con el cóctel que les estamos intentando vender en este ejercicio. Es un poco esa combinación entre, pucha, estoy frente a una situación que me demanda calma, pero tengo poco tiempo. ¿Qué hago? Y los dilemas tienen esa característica. Tengo que decidir en una situación en la que mi margen de maniobra es estrecho, para que lo tengan muy presente. Y entonces ahora ya pasemos ya a la última parte del taller, que nos queda como media horita. Queremos analizar con ustedes un caso que ha sido... Es el hemos caso visto de ya texto. Sí. es un caso de texto, pero que nos plantea las decisiones difíciles y varias cosas interesantes que queremos pensar de la ética en la empresa. Y es un caso de texto porque efectivamente hay varios conceptos, varios elementos que tienen que ver de esa reflexión de toma de decisiones en el ámbito empresarial e industrial, y es el caso de Volkswagen. Entonces, nosotros tenemos una versión que pues son 2 paginitas, en PowerPoint puede ser un poco extensa de leer, ahorita lo vamos a leer, pero en este momento les pedimos el favor que hagan clic ahí en el enlace donde hice un caso, para que lo tengan ustedes a mano y lo puedan ver en su computador o en el celular, puedan descargarlo. Me confirman por favor si son tan amables en el chat si lo han podido hacer. Para seguir con María José dice que sí, Ángela dice que no, Santiago dice que sí. Ángela, ¿has podido? El primer no ya me preocupa, entonces ya, no, nada. Vamos a intentar enviárselo a Ángela, Ángela. ¿estás siguiendo la presentación en la pera? Si estás siguiendo la presentación en la pera, es dentro de la pera donde tienes que hacer clic en un caso. Bueno, voy a hacer trampa y voy a ver si, lo que pasa es que yo no sé. Voy a pegarles aquí. Ya te lo vuelvo a copiar el vínculo de la pera, Laura. Intenten de todos modos con el enlace, ese enlace que yo envié es el enlace al documento y el enlace que envió Linda es el enlace a la presentación. Entonces, parece que todos lo pudieron bajar. Entonces, Leamos rápidamente el caso leámoslo. para poderlo. Ustedes lo tienen, si ya lo tienen en PDF bien, si no, permítanme leerlo. Entonces, Linda, para que no nos agobiemos, yo leo una página y luego vas tú. Arranco yo, si quieres. Dale, dale. Dice caso Volkswagen. Volkswagen. En mayo del 2014, investigadores de la Universidad de West Virginia, del Consejo Internacional de Transporte y del Consejo Internacional de Transporte Limpio realizaron una serie de pruebas en autos de Volkswagen. Los investigadores descubrieron que cuando los autos rodaban en calle o en carretera emitían alrededor de 40 veces más del nivel permitido de dióxido de nitrógeno, un gas contaminante que puede producir enfermedades respiratorias, enfisema, bronquitis, etc. Por esta razón, la Agencia de Protección Ambiental amenazó con no aprobar los modelos 2016 para la venta. En respuesta a ello, la compañía anunció en septiembre de 2015 que el causante de ese daño, de ese engaño, era un software diseñado para alterar la medición en las pruebas de emisión de gases en los vehículos diésel que viene empleándose desde el 2009. Es conocido que los vehículos impulsados con diésel tienen un mayor rendimiento de consumo comparado con los vehículos que emplean gasolina. Sin embargo, estos vehículos pasan más combustible que no es quemado al tubo de escape, contaminando mucho más que los vehículos que funcionan a gasolina. En los automóviles diésel existe un dispositivo conocido como una trampa de óxido de nitrógeno, la cual absorbe el gas y disminuye la cantidad de combustible no quemado que pasa al tubo de escape. Y esta trampa funciona mejor cuando se usa más combustible. Volkswagen
instaló un programa muy sofisticado en este dispositivo que ajusta componentes de los vehículos durante las pruebas de laboratorio para que pase más combustible por la por la trampa en esos momentos y esta funcione mejor, haciendo que el automóvil registre emisiones estándar en las pruebas, cuando en realidad no lo hace en la conducción cotidiana. Cuando el automóvil está en carretera o en la ciudad, el software se apaga, se quema menos combustible y se contamina más. No era la primera vez que la industria del automóvil hacía trampa para engañar las medidas de seguridad establecidas por los gobiernos, Volkswagen incluido en ellos. Ya en 1973, la compañía había sido multada por instalar dispositivos en sus autos que apagaban intencionalmente los sistemas de control de emisión de gases. Voy a hacer una pausa acá. El Volkswagen Escarabajo es un carro muy conocido y la gente de mi generación, ya tengo casi 50 y mis papás también, y de pronto algunos tienen Volkswagen, han visto un botoncito que uno decía, ¿y este para qué funciona? ¿Este para qué funciona? Era ese botón. Mi papá tenía ese botoncito y yo jugaba con eso. Yo creo que él ni siquiera tampoco lo sabía, pero era ese botoncito, era una perillita ahí chiquita, parecido a los interruptores de encender y apagar la luz. Pie de página etnográfica de generaciones anteriores. Sigo, pero más allá de este caso sobre las emisiones, lo que se encuentra es una actitud despectiva hacia las leyes por parte de la industria automotriz, lo cual, a pesar de los incidentes trágicos, las quejas de los consumidores, sin importar la ofensa, las sanciones terminan siendo temporales, pagan las multas y los ejecutivos no van a la cárcel. Respecto a esta actitud despectiva, ¿qué se puede decir de la identidad corporativa de Volkswagen? Un alto ejecutivo que se reservó el nombre por temor a perder su empleo caracterizó a Volkswagen como una cultura administrativa confiada, feroz e individualista, que la hace constantemente agresiva y que, menciona, es la única manera que conoce para funcionar. Esta forma de manejo la promovieron Ferdinand Piëch, director ejecutivo desde 1993 hasta 2002, y Martin Filter-Kohn, director ejecutivo desde 2007 hasta su renuncia luego del escándalo público. Ambos directivos han sido criticados de haber convertido a Volkswagen en una compañía en la que los subordinados temían contradecir a sus superiores y admitir el fracaso. De hecho, el paso de Piëch por la dirección de Volkswagen fue definido por su rudeza y su disposición a degradar a las personas. Michael Horn, director ejecutivo Volkswagen en Estados Unidos, en la declaración ante el Congreso de ese país en octubre de 2015, afirmó que la decisión de instalar tales dispositivos en los automóviles no fue una decisión corporativa y que el cuadro directivo de Volkswagen no tenía idea de tales prácticas. De hecho, menciona fueron ingenieros de sistemas que por alguna razón instalaron el software. Sin embargo, para el representante de Nueva York, Chris Collins, el escándalo no se trataba de un par de ingenieros tramposos, sino que esto va mucho más allá y a un alto nivel. Entonces, ese es el caso, estimados estudiantes, estimadas y estimados estudiantes. ¿Lo conocen? ¿Lo conocían? ¿Lo habían leído de esta manera? Seguramente sí. ¿Qué piensan ahora de esto? Vamos a hacer unas preguntas para el análisis. Entonces los invitamos a que, inclusive de viva voz, puedan levantar la mano, nos puedan responder las preguntas o las escriban en esta diapositiva de la pera. Y son esas preguntas de reflexión. ¿Cuál fue el daño finalmente que causó la empresa? ¿Cuál creen ustedes que fue el daño? ¿Por qué se le atribuye la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que se le está atribuyendo ahí a Volkswagen? ¿Qué es lo que empeora la situación? Y en una situación como esta que acabo de mostrar, ¿qué decisiones tomarían ustedes? ¿Cómo justificarían ustedes esa decisión desde un punto de vista de la ética profesional? Entonces, los dejamos allí. Voy a pegarles aquí en el chat los principios de la ética profesional para que los tengan presentes y ahorita los vamos a mostrar también en la diapositiva, pero se los voy a pegar por el chat.
Sí, Nicolás. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Muy bajito, pero sí, adelante. Ah, disculpa. Pero entonces, ¿vamos a responder las preguntas en la pera o vamos a hablarlas por acá? Pueden Ya dije contestarlas a la respondiente. pera, pero si quieres irnos conversando, sería mucho más chévere si podemos interactuar. Entonces, si quieres responder alguna de las preguntas, te escuchamos. Bueno, entonces yo creo que hay, digamos, dos dimensiones de daño. El primero es, pues, el daño ambiental que causa, pues, a causa de la implementación de este software. Y el segundo es el daño a la confianza que tienen los consumidores en ellos, ¿no? Porque entonces, pues, ya va a existir una imagen de que Volkswagen implementa softwares o, digamos, estrategias para evadir las normativas y eso va a afectar negativamente en la imagen que los consumidores tienen de la marca. ¿Sí se Muchas escuchó algo? gracias, Nicolás. Sí, Muy claro que bien, sí. Nicolás. Perfecto. Se oye bajito. Regula tu micrófono porque se oye bajito, pero sí se escuchó bien. Una pregunta, Nicolás, ¿tú crees? Vemos que este caso está hablándonos de una historia reciente de Volkswagen. ¿Cómo ves tú la confiabilidad de Volkswagen en este momento? ¿Qué crees tú que pudo haber cambiado en la forma en la que se veía la marca Volkswagen en nuestros días? ¿Ya no se ven tantos Volkswagen o la gente sigue confiando en Volkswagen como marca para adquirir su vehículo? Pues yo creo que desgraciadamente los consumidores tienen más bien una memoria a corto plazo. Y digamos, en esta compañía, por ejemplo, lo que pasó con Apple cuando les ganaron la demanda sobre obsolescencia programada, pues eso causa un pequeño shock al principio, pero luego los consumidores simplemente se olvidan o dejan de darle importancia. Entonces, pues obviamente tendría uno que hacerle el estudio a ver si se disminuyó los niveles de ventas o qué pasó ahí, o si se bajó el precio de las acciones de la compañía, pero realmente no creo, no creo. Ok, muchas gracias, Nicolás. No sé si alguien Gracias, más quiere Nicolás. animarse a conversar con nosotros. Emilio, Pues yo estoy de acuerdo con Nicolás en el sentido de que yo creo que la gente como tal comprar el carro, o sea, comprar un Volkswagen, pues no tenían la verdad ni idea, no creo que tengan la mayoría idea de lo que hay detrás en la parte directiva y pues el tema de la marca, digámoslo así, porque mucha gente se fija en el producto final y ya. Sin embargo, yo sí creo que tiene que haber algún efecto en cuanto a la gente que quiera trabajar en la empresa como tal. Entonces, probablemente tengan más problemas en el momento de contratar más empleados y tengan más problemas en el momento pues, de buscar nuevos personales, más que lo que tienen afecto en la venta de carros. muchas gracias, Emilio. Muy bien. Quisiera preguntarles por el numeral 3. ¿Qué empeora la situación? Si Emilio quisiera participar o alguna otra de las personas que están allí, o no sé, alguien que quiera decirnos que no haya hablado hasta el momento. ¿Qué empeora la situación? A ver, Emilio. Pues asumo yo que, o sea, el hecho de que hayan sido personas autónomas los que generaron ese problema, ¿cierto? O sea, han sido diferentes directivos de Volkswagen que generaron ese terror y este miedo. Creo que lo que empeoró la situación es que la gente, por ese temor, se como que cerró su voz por completo. O sea, la marca entera se vuelve como sí, como un pensamiento unánime de que, bueno, no puedo hablar, entonces todos quedamos callados y todo sale bien. En cambio, si alguien en la marca, no sé, hubiera
pues hubiera parado, hubiera hecho algo, por lo menos, no sé, a las noticias, a donde sea, tal vez las cosas no hubieran llegado a ese extremo. Algo así como el escarnio público, dices tú. Sí, exacto. Bueno, vamos, ya se animaron, me María pregunto un José poquito. y Luis Felipe. Primero Dale, María José, luego Luis Felipe. A mí me parece interesante que en situaciones anteriores ya se había visto este comportamiento y se habían visto enfrentados a esos dilemas y la solución o la respuesta a los dilemas es la misma, que es violar la norma, violar la ley para el beneficio propio o para el beneficio corporativo. Me parece interesante como no es algo nuevo, no es un dilema nuevo, es algo que se ha visto repetidamente, o sea, es un tema, no sé, yo diría de ética o de valores, y no sé hasta qué punto solamente personales, porque en años anteriores pudo haber habido personas diferentes en la compañía, personas liderando de forma distinta a la compañía que igual tomaron la misma decisión. María José, antes de dar la palabra a Luis Felipe, déjame interrumpir y meter ahí más bien la cucharada. Me parece fantástico lo que acabas de decir, porque parece que fuese como el carácter de la empresa, como si fuese el mismo antes y ahora. Es algo así, ¿cierto? Sí, correcto, como que la empresa no tiene, no sé, se podría decir que no hay unos valores corporativos claros, una ética corporativa clara que guíe esas acciones y que proteja los intereses de la corporación de los intereses individuales, de los intereses que los líderes o los directivos del momento puedan tener, de forma que la corporación siempre se esté manejando de forma ética, a pesar de que los líderes sean poco éticos, por decirlo así. Entonces me parece interesante que no cambia nada en el comportamiento de Volkswagen, que hayan pasado los años, hayan pasado nuevos directivos, hayan cambiado los equipos de trabajo y que la decisión sea la misma, violar las normas. Fantástico. Es que llegó una compañía acá, mi hija, que me trajo un cafecito, les pido disculpas, pero me parece fantástico lo que estás diciendo, María José. Chao, suerte, mucha suerte, discúlpeme. Ay, perdón, sí. El tema que quería rescatar es que parece que se normaliza en las empresas pagar la deuda y lo que decían al final del caso. Fíjense que esa situación que están ya de atrás, la norma es entonces ni siquiera asumir la culpa de pronto, sino bueno, ¿cuánto es? Pago, porque son compañías multimillonarias, pago, y además hay un cierto indulto hacia sus directivos, porque serán personas muy importantes, no sé, ustedes que, y eso que hablaba María José es lo que me hizo pensar en ese tema que es clave. No quiero decir más porque quiero dar la palabra ahora a Luis Felipe y a David. Adelante. Hola, muchas gracias. Sí, concuerdo completamente con María José y con Emilio. Y creo que también otro componente que agrava un poco la situación es que los directivos básicamente se lavaron las manos. Le echaron la culpa a unos ingenieros porque sabían que buscar a esos ingenieros, quién sabe en dónde, iba a ser más difícil que buscar la cabeza de los directivos. Y se lavan las manos. Y realmente otro tema es, no era solo, o sea, Volkswagen es el grupo, pero hay 7 marcas debajo de Volkswagen que muchísima gente compró en ese momento. Y no era solamente el grupo Volkswagen, fue alguien que desarrolló ese software y que se lo vendió a otras marcas también. Claro, generalmente pues hay un referente, hay alguien que pues en este caso se descubrió primero, pero era un dilema ético de la industria también y de la forma como comercializaban los vehículos. Entonces, porque además pintaban el diésel como el menos contaminante, cuando realmente terminó siendo más nocivo. Y se ve, por ejemplo, ahorita en Europa, por primera vez los carros híbridos se vendieron más que los diésel, que era el carro más vendido en Europa en ese momento. Entonces, como consumidores sí tenemos una mentalidad de corto plazo, como alguno de los compañeros dijo anteriormente, pero también sacar a la luz este tipo de cosas hace que como sociedad reflexionemos un poco. No sabemos si en este momento, en 10 años nos digan, no, es que el híbrido no era tan bueno como lo pintaban. Las baterías contaminan mucho más que tantos combustibles quemados, sí, señor. De acuerdo. Luis Felipe, antes de dar la palabra ahora a David, me encanta el tema cuando usted dice, es un tema de la industria. Es como un clima que se establece y la manera de actuar de ciertas industrias. Y piensen ustedes eventualmente como si
algunos sectores de la actividad industrial humana desde hace muchos años o desde hace cuánto, como si tuvieran un carácter específico y así se comportan. Me hace pensar es un poquito de eso cuando usted dice que el problema es de la industria. Muchas gracias, Luis Felipe. David, Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo también quería retomar como esto de de la industria, justamente lo iba a mencionar, puesto que como Felipe lo menciona, Volkswagen es un grupo y se puede decir que tiene una influencia enorme en la industria porque son los que más venden solo detrás de Toyota. Entonces la cantidad de vehículos que se ven afectados por este software es enorme. Pero más allá de eso, decir que es algo que la industria ha sabido adaptar a este problema, tomando el tema de los híbridos y de los eléctricos, han sabido cómo hacer marketing y cómo vender esta idea de que un híbrido y un eléctrico es muy bueno para el medio ambiente y hacer que el consumidor se sienta bien, pues comprando esto. Mientras que hay estudios y hay temas que prueban que un vehículo eléctrico y un híbrido, por lo menos en el momento, es más o menos igual de contaminante que un vehículo a combustión por las baterías. Ese litio contamina una cantidad brutal. Entonces, cómo la industria ha sido capaz de adaptarse y hacer que el consumidor se sienta bien, que sienta que no está contaminando, cuando realmente sí lo está haciendo y la compañía lo único que está buscando es producir más y facturar más. efectivamente, David. Muy bien. Y el asunto es como si hay una lección que aquí no hemos visto, que ya ustedes han señalado, y es el comportamiento del directivo y algo que queremos vincular con una lección de ética que no la trajimos acá, pero tiene que ver con lo que se conoce como mecanismos de desentendimiento moral. Es decir, las excusas que uno da cuando uno la embarra. Y ahí sí me hace pensar en las palabras que me decía mi abuela, y no las voy a repetir aquí, que cuando uno usted saca alguna excusa. Esa excusa usted la puede clasificar en un mecanismo de desentendimiento moral que en pocas palabras es como buscar una argumentación discursiva que justifique el acto que usted acaba de cometer. El grupo empresarial Volkswagen la embarró, pero quien da la cara se desentiende de su responsabilidad, y uno de esos mecanismos dice es diluir la culpa o culpabilizar a la víctima o desplazar la culpa, desplazar la responsabilidad. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que en una compañía tan grande y tan poderosa como nos anunciaban hace un momento, que es la segunda compañía que mundialmente vende carros, será que que los directivos no se enteran? Es decir, que esa decisión es de algunos ingenieros y que los directivos no se enteran. No sé. Más bien, de esos actos que revela el carácter, que esa es una lección de las cuales Linda la conoce muy bien y quiero que se las comente. El carácter. Cuando pensamos en el carácter de una empresa y cuando comenzamos a darle vueltas a ese tema en particular, yo dicto un curso de ética de los negocios. em, Se genera un poco esa reflexión sobre qué tipo de personas son las que se ocupan de la dirección de las empresas y qué tanto esa forma en la que ellos ven las decisiones que toman dentro de las empresas marcan el rumbo de la empresa. Y en ese sentido, la pregunta por el carácter y la reflexión acerca del carácter implica que la responsabilidad se asuma desde la cabeza. Eh, a mí, por ejemplo, hay un caso que me gusta mucho y que es uno de los casos que trabajo como responsabilidad corporativa y como ese ejercicio de construcción del carácter de la empresa, que es el caso Tylenol en los Estados Unidos a finales a principios de los 80. Eh, y es como eh, poder apostarle a una decisión de incluso poner en riesgo la viabilidad de la empresa por hacer lo correcto. Y es una decisión que no toma eh, un ingeniero, que no toma un mando medio, sino que la dirección de la empresa dice, se recoge toda la producción porque estamos en un riesgo inminente de poner en riesgo la vida de muchas personas porque no sabemos qué lotes fueron manipulados o contaminados. Para los que no conocen el caso, básicamente tiene que ver con
unos lotes de pastillas que fueron contaminados con cianuro y provocaron la muerte de algunas personas, pero no tenían certeza de cuáles eran ni de dónde estaban, porque fueron, digamos que aparecieron muy, muy aleatoriamente. En ese orden de ideas, la dirección de la empresa dijo, no, no vamos a arriesgarnos a que pasen más de los 8 muertos conocidos, sino recogemos toda la producción, le pedimos a la gente que por favor la devuelva o la bote en el inodoro, pero que no la consuman. Eso pudo haber sido un riesgo para la empresa de provocar que la empresa quebrara, pero curiosamente lo que pasó fue lo contrario. De hecho, Johnson Johnson se afianzó como empresa a partir de una decisión que se tomó desde la dirección. Y eso implica el carácter de la empresa, que ustedes lo dijeron hace un momento. Nos lavamos las manos diciendo, fueron unos ingenieros los que cometieron el error o los que instalaron el software que era engañoso. En vez de decir desde la empresa vamos a tomar la decisión de revisar que efectivamente no se siga implementando ese software y que se corrijan los errores que se están cometiendo desde la medición de gases. Entonces, a eso se refiere un poco esa reflexión, ese discernimiento sobre la responsabilidad ética y corporativa en las empresas. Ustedes seguramente todos van a ser gerentes, muchos tienen espíritu de emprendimiento y quieren ser emprendedores. ¿Qué tan importante es que ese carácter de responsabilidad de ustedes, ese ejercicio de comportamiento ético de ustedes y de tomar buenas decisiones se vea impregnado y se vea presente en las decisiones que sus empresas representan en lo social y en lo económico? Eh, ¿Quieres mirar algunas de las respuestas que están escribiendo? Que vi que Las he puesto, las he ido pasando ahí poco a poco, porque me parece que las pocas personas que han escrito, las personas han sido muy asertivas. Y quisiera ir cerrando esta lección porque ya se nos va acabando el tiempo. A propósito de lo que acabas de mencionar del carácter y volver a la lección original del carácter, y es, vámonos en la máquina del tiempo y el espacio 2300 años atrás a pensar en Aristóteles, que es de las primeras personas que nos hablan del carácter. No el primero, pero de las primeras personas que nos hablan del carácter. Y el carácter no es algo con lo que los seres humanos nacemos. Tal vez la personalidad y algunas inclinaciones, pero sobre todo potencialidades. Todos los seres humanos en condiciones normales y sanas somos potencialmente capaces de ser lo que queramos bajo un contexto social definido, donde nos hayamos criado, más o menos. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿sí? Entonces, potencialidades las tenemos todas, los seres humanos que nacimos normalitos, sanos, en principio. Pero el carácter no es una vaina con la que la gente nazca. El carácter es algo que se trabaja. El carácter es un hábito. Es algo que usted, es decir, el carácter se forja haciendo cosas. Y ahí viene la lección del carácter que me parece chévere para que uno la tenga en cuenta para toda la vida. Nuestros actos revelan nuestro carácter. Es decir, lo que uno hace revela lo que uno es. Y más bien uno piensa, no, y uno se puede elaborar un discurso diciendo yo soy o yo no soy. Eso puede ser termina siendo un discurso, termina siendo una elaboración discursiva, una elaboración teórica, puede adornarse, pero efectivamente lo que uno hace es lo que uno es. Y aquí lo que está planteando, lo que se acaba de plantear con el carácter del directivo, es que siendo el directivo como es, como en el caso nos mostraban durante varios años de dirección Volkswagen, y como nos lo recontaba ahorita, no recuerdo quién, que venía desde la década de los 70, es un carácter de las personas que han dirigido las empresas que le terminan dando a las empresas una manera de comportarse, una manera de ser, y lo que rescataban otros de las personas que intervinieron, terminan además dándole como una normalidad a la industria. Es la manera de comportarse que termina siendo normalizado. Y entonces ahí, cuando las cosas son normales, no quieren decir que son correctas. Era un poco lo que volvíamos a la lección de la ética y la moral. Porque uno considere que así es como se hace aquí, en esta industria, y eso es lo bueno porque produce ganancias, no necesariamente es lo correcto.
Y cierro entonces la idea con la del carácter. Entonces, siendo el carácter las cosas, revelándose el carácter de las personas en lo que uno hace, más no en lo que uno dice, aquí lo que vemos son los directivos, como ustedes decían, despectivos y que les importa poco la norma y las reglas. Y entonces viene entonces uno a preguntarse, ¿qué es lo que empeora la situación? Yo creo que lo que más empeora la situación es aquí lo que dicen es que no son capaces de aceptar su responsabilidad y se lavan las manos. Y es un desentendimiento moral, la culpa es del otro. La culpa es del otro. Y eso también es una actitud, eso es una norma social. Yo no sé, yo no tengo la culpa es de fulano de tal. Y entonces uno empieza a normalizar, echarle la culpa a las demás personas, y cuando empieza a normalizar una norma como esa, y empieza a considerarla buena, empezamos a tener una situación ética frente a una industria o a una rama de la producción humana, que es en este caso la producción automotriz, que se comporta de cierta manera. Las empresas se comportan automotrices, entonces se comportan de esa manera. Eso es lo que queremos que ustedes reflexionen. ¿Será que en las industrias que yo quiero dirigir, en la cual yo quiero trabajar, tienen normas sociales un poco allí ocultas que determinan el comportamiento de las personas en esa industria específica? Si lo que está bien es pagar ciertas dádivas para acceder a los contratos, o si la práctica en este otro sector es hacer tal cosa que claramente sabemos que no está bien, pero es que está bien, o sea, no es lo correcto, pero está bien porque así se hacen las vainas. Queremos que ustedes como estudiantes de la Universidad de los Andes se pregunten por ello y no dejen de preguntárselo en ningún momento de su vida como profesionales y, como les decía Linda, como gerentes y dueños de las empresas que ustedes serán o ya son. Porque a los estudiantes de los Andes, si queremos pasar acá rápidamente, esas son las herramientas que les había comentado para hacer el análisis del caso. Pero quiero pasar ya para cerrar el taller, lo que les demanda la sociedad a los estudiantes de los Andes y a los egresados de los Andes. Cuando hablábamos del lema, cuando hablamos de dilema, lema es un principio. Y ese principio, el de la Universidad de los Andes, ¿se acuerdan cuál es? ¿Saben cuál es el lema de la Universidad, de los egresados de la Universidad de los Andes? ¿Alguno que lo escriba en el chat o que prenda el micrófono y lo diga? ¿Nadie? A ver, a ver. Más allá del deber. Más allá del deber es lo que es el lema de la Universidad de los Andes. Los profesionales de los Andes, casi que por graduarse a los Andes, deberían tener en cuenta esta frase que nos dice Singer. Y es que aceptar que mis propios intereses no pueden ser simplemente porque son mis intereses, que son más importantes que los de cualquier otro. A mí esa es una definición que me parece importantísimo, sobre todo para pensar en qué es el ser noble. El noble, hay una mala concepción del ser noble. Y uno piensa que el ser noble está asociado al ser aristócrata o al tener ciertos privilegios. El privilegio que tiene uno de ser noble es que es capaz de poner los intereses de otras personas por encima de los nuestros o al mismo nivel. Y entonces ya no es una condición de socioeconómica. Lo que pasa es que resulta ser más fácil ser noble cuando usted tiene muchas cuestiones satisfechas, cuestiones materiales. Miren lo que dice la declaración de los que fundaron esta universidad. Que esta es la frase o estos enunciados son de dónde viene más allá del deber. Quienes solo hacen por sus semejantes aquello que la ley los obliga, no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos ciudadanos, ni merecen la estimación ni el respeto de los demás. Es decir, si uno hace la tarea porque es lo que le toca hacer y ya, bien pelado, pero no más. En cambio, es una obligación de todo ser humano, cambiemos allí el hombre, ser humano, reconciliar los intereses que se interponen entre el individuo y la comunidad de conformidad con los principios de la verdad moral y de la razón, inclinándose reverentemente ante la verdad y la justicia, fundamentos únicos y eternos de toda existencia que realice la capacidad innata de perfección que hay en el ser humano. Entonces, eso implica que uno sea capaz también, sin descuidar sus propios intereses, porque tampoco hay que ser mártir,
velar por los intereses colectivos. Y ojalá ese sea también un ethos que caracterice a los empresarios humanos. Y se nos ha acabado el tiempo. Linda, ¿tú quisieras agregar más o vamos ya a la evaluación? No, simplemente agradecerles por el estar aquí, por el trabajo, por la participación y quisiéramos que nos ayudaran a evaluarnos para poder seguir mejorando en este tipo de ejercicios para ustedes como estudiantes y que les lleguen de verdad. Entonces les pedimos que por favor en la pera diligencien esta evaluación, es muy rápida y pues les agradecemos profundamente toda su participación y el estar aquí con nosotros. Vale, si quieren, mientras los estudiantes nos van colaborando con la evaluación, queremos agradecerles de parte de Casa de la Facultad de Administración por este apoyo, por esta participación que tuvieron con nosotros en este evento. Yo creo que ha sido magnífico el recibimiento, yo creo que la participación que tuvimos con los estudiantes hoy fue súper gratificante. Agradecemos a ustedes, por supuesto, y le agradecemos a los estudiantes por la participación, por ese nivel de reflexión. Como les decíamos al comienzo, esperamos que esto no solamente funcione como para el caso de resolver el reto que tenemos en Race to Imagine, sino que sea algo que ustedes puedan aplicar a sus vidas, en sus entornos familiares, laborales, académicos. De verdad creemos que es muy, muy importante que incluyamos esta reflexión ética, pues, de verdad en nuestras vidas. Y de nuevo, muchísimas gracias, Linda, gracias, Gonzalo, gracias a los estudiantes. Esperamos que sigan conectados con nosotros, participando de estas actividades que han sido preparadas con mucho esfuerzo, con mucho cariño y que esperamos que sean fructíferas, pues como les decimos, de manera transversal en sus vidas. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por dejarnos participar. No, a ustedes, todo el tiempo a ustedes.